Esta tarde comparto este espacio con Mara Martínez. Hola, ¿cómo estás, Mara? Hola, hola Sandra, pues encantada de estar aquí contigo y con las personas que nos verán luego. Pues yo estoy súper interesada en este encuentro porque eres maestra de infantil, has estado en diferentes países, desde en Dinamarca, una estancia en Noruega, en Italia, bueno, a lo largo de tu recorrido has hecho un máster en Cultura de la Paz que al final te llevó a Italia y todo esto al final te ha llevado a formarte mucho en el enfoque Reggio Emilia, ¿verdad? Sí, Interesante. efectivamente. He estado como comentaba, durante mi trayectoria académica en la universidad, pude hacer un Erasmus en Dinamarca y en Noruega. eh, y luego, después de mi máster, eh, pues terminé en Italia. Al principio iban a ser 3 meses por unas prácticas, pero luego la cosa se alargó un poquito y la vida me llevó a Reggio. Luego lo iremos desgranando, pero las circunstancias y la vida, acabé como en esa parte de Italia. ¿Tú ya conocías esta mirada dentro de tu formación como maestra de infantil? Pues lo cierto es que en la carrera, creo que en los últimos años, entre tercero y cuarto, ahora no recuerdo exactamente si fue en tercero o en cuarto, hubo una profesora, bueno, hubo una asignatura que era políticas comparadas, que no sé por qué se llamaba así, pero bueno, que comparaba como distintas políticas educativas del mundo. Y la profesora que yo tuve, por suerte, era bastante inquieta y nos traía pues cosas de Europa, incluso de fuera de Europa, de otros países. Y ella sí que nos habló de Reyo. Yo previamente había leído algún libro, había escuchado algo de Loris Malaguzzi, había visto algún vídeo, pero todo muy autodidacta. Y realmente en la universidad esta profesora nos dio pinceladas porque realmente ella, por ejemplo, a nivel práctico, pues no conocía a Reyo. De hecho, no fue hasta hace poco que me contó que había ido. En ese momento ni siquiera ella lo había visitado ni nada. Entonces, mi contacto fue mínimo y es verdad que esto pasa, ¿no? Que en la carrera o no te hablan del tema o si te hablan es muy, muy por encima. Mm. Pero como tanto de Reyo como en general de las pedagogías activas, que yo creo que deberían estar muchísimo más presentes, porque la gente es que no sale, que no las conocen y es una pena. Sí. Y hablando de esto, claro, nos surge que a veces hablamos del método Reggio Emilia, pues como nombramos método otras metodologías o pedagogías. Y me Hmm. pareció muy interesante un post en el que nos explicabas que método no era quizá la palabra correcta, ¿no? Para denominar lo que trae Reggio Emilia. Sí, yo me da siempre un poco de cosita, yo tampoco me quiero, yo no soy ninguna eminencia, pero sí que es verdad que lo correcto, a mí sí me gusta ser correcta y lo correcto es, para Reyo sería denominarlo como un enfoque, una experiencia, un modelo, pero choco un poco yo con la palabra modelo, tampoco me gusta la palabra modelo, me gusta más la experiencia rellana, el enfoque rellano o la filosofía, ¿no? Filosofía, enfoque, son las palabras que yo suelo usar. Siempre me voy a referir a ello como eso y no como un método o una metodología. ¿Y por qué? Que lo explico como tú bien decías en un post que tengo en mis redes. Pues prácticamente porque en Reyo no hay recetas. Si etimológicamente método, cuando seguimos un método estamos siguiendo unos pasos, ¿no? Paso uno, paso dos, paso tres y con estos pasos se llega a un resultado. En Reyo ellos mismos lo dicen, no tienen unas recetas preestablecidas, ni es haces uno, dos y tres y tienes Reyo. Si tienes estos materiales y los colocas de tal forma y con este mobiliario tienes Reyo. No, Reyo no funciona así, es simplemente una forma de entender la educación, una forma de trabajar. De hecho, de la escuela de Reyo, las escuelas de Reyo se hicieron famosas, las municipales, por su forma de trabajar con los niños desde hace ya bastantes años y esa forma a ti te puede inspirar. Entonces, una maestra que esté o un cole que esté en Pekín, en España o en Estados Unidos o en Grecia, en otros países,
puede inspirarse en Reyo. No va a ser Reyo porque ni es esa ciudad, ni son los mismos niños, ni tienen las mismas circunstancias socioeconómicas, ni siquiera el mismo país. Incluso dentro del mismo país hay escuelas que siguen Reyo fuera de Reyo y son distintas. Entonces, la idea es que nos inspiramos, por eso es un enfoque o una filosofía, porque es algo flexible. No es todas las escuelas Reyo en todo el mundo tienen los mismos resultados. No, tú te inspiras y cada escuela será distinta. Hay unos, digamos, principios fundamentales que sí que conviene seguir. eh, para tampoco decir que es Reyo y luego que no tenga nada que ver, que tampoco es eso, pero eso sin recetas estrictas, ¿no? Mm, mm. Creo que más o menos, bueno, Sí, espero que se haya quedado claro, no sé si espero haberlo sí, explicado sí, bien. sí. Y dentro de esos principios, ¿cuáles destacarías? Sabemos que hay como, se tiene muy en cuenta el espacio, Ujú, está ese atelier, ¿no? Ese espacio que trabaja desde la creatividad. Eh, ujú. Muy nombrada también la documentación, ¿no? Que se realiza del trabajo pedagógico. No sé, ¿qué nos Sí. podrías dar así si tuvieses que dar unas pinceladas de qué caracteriza este enfoque? Mm. ¿Cuál sería? Esa, esa es la pregunta que más suelo recibir porque Reyo, aunque creo que en los últimos años está cambiando, sigue siendo un poco el gran desconocido. Y la pregunta siempre es ¿qué es Reyo o en qué consiste Reyo o algo así? Entonces, em, tú has nombrado algunos que son muy importantes y yo ahora lo detallaré un poquito, pero realmente me parece que hay uno que es el primordial y es por el que yo empiezo ¿Mm? siempre, que es la imagen del niño. Y con la imagen del niño también conlleva el rol del adulto. Entonces, la imagen del niño en Reyo, como en otras pedagogías, que no, que es verdad que no es ningún secreto, es la imagen de un niño capaz. Ellos siempre, esta es la principal palabra, ¿no? El bambino competente, en italiano, ¿no? El bambino capace. Ellos, el niño capaz, competente, que creen sus posibilidades, autónomo y a la vez el adulto lo ve como tal, que nos fijamos en lo que el niño puede hacer y no en lo que no puede hacer. Siempre hay una tendencia, incluso a nivel social, de fijarnos en lo que a los niños les falta o en lo que todavía no pueden hacer, ¿no? Desde que son pequeños. ¿Cuándo va a andar? A ver si le quitas ya el chupete. ¿Cuándo va a hablar? ¿Cuándo va a leer? ¿Cuándo va a escribir? Bueno, a ¿Mm? lo mejor no lee, pero hace muchas cosas. A lo mejor todavía no anda, pero gatea. A lo mejor no gatea, pero eh, se mueve, hace la croquetita, se desplaza, repta, en fin, hay muchos hitos antes del cuándo va a hablar y creo que tenemos que potenciar y poner la mirada en lo que el niño es capaz, no en lo que todavía le falta o todavía, está siempre el todavía o todavía no hace. Y luego, como bien comentaba, los tres, los otros tres pilares fundamentales, además de este de la imagen del niño, eh, que es un niño investigador, que eso no se me puede olvidar decirlo, es muy importante esta parte de la investigación, ¿no? De que el adulto y el niño coinvestigan y coexploran juntos. El adulto no es un ser superior, sino que investiga a la vez que el niño. Cuando, pequeño inciso, pero relacionado con la pregunta anterior, que se me olvidó también, cuando decimos que no es un enfoque y es un método es porque tampoco hay un curso hoy en día, actualmente, que te habilite como maestro Reyo o guía Reyo, como si sucede en otras pedagogías, porque realmente no tendría sentido. Si es un enfoque y cada uno se inspira, si yo hago un curso para acreditarte como maestro Reyo, ¿qué te estoy enseñando? Si realmente ellos mismos lo dicen, que no hay una pauta o una receta concreta, ¿no? Mm, Bueno, esto simplemente por aclararlo, perdona por el mm. inciso. No, es Como decía, interesante. los otros pilares que tú comentabas son efectivamente el diseño de espacios, que es verdad que hoy en día hay mucha gente que dice, ah, bueno, como que cada vez por suerte se tiene más en cuenta y las escuelas nuevas que se construyen en muchos lugares, yo siempre pongo de ejemplo a Cataluña, pero porque me parece que es una comunidad muy pionera y que tiene
escuelas infantiles muy bonitas y muy adecuadas a realmente a las necesidades de los niños, pues, pues quizá ahora no sorprende tanto, pero hace, cuando empezó Rello, era una cosa que ni se tenía en cuenta y si se tenía en cuenta muy poco. Igual que digo lo de Cataluña, también hay escuelas que siguen siendo, me van a perdonar todos los que me escuchen si alguno, yo no quiero ofender a nadie, pero lo digo a nivel genérico, las escuelas colorines, donde todo es de colorines, hay 300 manualidades o decoraciones colgadas en el techo y en las paredes y números y letras, que Mm. realmente, por ejemplo, en la etapa de 0 a 3 tenemos que cuestionarnos si eso tiene sentido o no. Y Rello tiene una estética totalmente distinta que rompe con todo eso, que es la estética parchís, ¿no? Que siempre se ha Sí, asociado tanto a infantil, que parece que en infantil todo es Disney y colorines. Y no, sí. Y ya se iba. infantiliza todo, o sea, tanto los espacios como los colores, como que todo es muy histriónico y muy eh, excesivo, a veces Sobreestimulante. agobia. Sí, igual que Sí, el sí, lenguaje sí. se infantiliza, ¿no? O sea, yo creo que eso tiene que ver Ya también con esa también. cultura de infancia que traíamos de, de enseñar, de tal, de que todo les enseñe, todo, y es un poco como, Ya digo guau, quizá que menos es más. normalmente, o sea, yo confío, bueno, confío y quiero que es así, que en los últimos años esto está cambiando, Sí, pero poco a poco. Todavía, todavía sigo viendo ejemplos de pizzas y de escuelas poco colorinchi. Y los otros pilares, por cerrarlo y ya está, que tampoco puedo ponerme aquí a explicarlos, pero son el atelier y la cultura del atelier, que es pues todo el tema de tener un taller en la escuela, un taller de lenguaje expresivo y de lenguaje creativos, ¿no? Que esto lo defendía Malaguzzi, los 100 lenguajes que todos tenemos desde el nacimiento y que seguimos teniendo cuando somos adultos. Yo siempre digo que como adultos y sobre todo como maestros, como educadores, como formadores de las futuras generaciones, eh, tenemos que cuidar nuestra propia creatividad de la manera que encontremos, ¿no? Hay mucha, la creatividad pues tiene múltiples formas, entonces cada uno tiene que encontrar su manera, porque si no la cuidamos cuando somos adultos, bueno, cuando somos maestros somos adultos, si no cuidamos nuestra propia creatividad, ¿cómo vamos a cuidar o a desarrollar la de los niños que tenemos a nuestro cargo, ¿no? En fin, eh, es importante, ¿no? Hacerlo. claro, claro. Y después hablábamos de la documentación, ¿verdad? Que es como un proceso con mucho sentido, porque traslada, bueno, digamos que la vida, lo cotidiano de la escuela, los diferentes, las diferentes experiencias, me ha gustado esta palabra que has usado, que tiene la infancia, que la que construye sus aprendizajes, porque ellos son los protagonistas, ¿no? Mm. A través de esta investigación, de este que se co-crea con la persona adulta que acompaña. El proceso de documentación al final es dar valor y sentido, ¿no? Y visibilidad a los procesos que suceden. Sí, sí, totalmente. La documentación, exacto, es lo que tú decías, perdón, que al final se me ha... Gracias por recordármelo porque se me ha... como he empezado a hablar. La documentación es otro punto muy, muy importante. De hecho, en cuanto llega a las escuelas de Rey, una cosa muy característica que yo en las visitas que he hecho eh, y cuando he colaborado con la escuela lo he podido ver, son los paneles, ¿no? De documentación, que hay unos paneles, pues muchos de ellos bastante grandes en las paredes, tanto en las entradas, en la cocina, bueno, en el comedor, en la aula, con fotos y con textos. Y allí es verdad que yo siempre digo eso, que tenemos que tener la visión de ambientar el espacio y no decorarlo, que está esta cosa, como decíamos antes, de los números, las flores, las letras y la historia, decorar, decorar, y no hay que decorar, hay que ambientar y luego documentar. Esa documentación es como una segunda piel, o como, sí, como una segunda piel de la escuela que refleja lo que pasa en ella. Malaguchi decía que lo que no se ve no existe. Era una frase como un poco para dicen que desafiar, pero yo no diría desafiar a la maestra, no, pero como ponerla de, oye, lo que se hace aquí, que realmente aquí en el aula, en la escuela, suceden muchas cosas, hay que ponerlo en valor y hay que exteriorizarlo.
porque si no, pues parece que no pasa nada o que están allí los niños, no sé, correteando y jugando y que nunca hacen nada. Entonces la documentación también es esencial. Luego hay muchos formatos. Yo he hablado de los paneles, pero obviamente no hay solo paneles, hay muchas formas de documentar. Con la creatividad que caracteriza, ¿no? Este enfoque, pues al final también se expone de una manera bella y a través de diferentes lenguajes, ¿no? Muchas veces, que puede ser a Exacto. través de pintura o de fotografía o de vídeo, ¿no? O diferentes formatos, ¿no? Audio incluso, sí, notas, incluso es que no quiero tampoco profundizar mucho, pero las cosas, si hacemos una propuesta con los niños, donde por ejemplo han usado acuarelas, vamos a poner, y pinceles, esos pinceles y esos acuarelas a lo mejor se ponen en un espacio, por ejemplo, en la entrada de la clase o en la clase, pero en un punto que se sepa que los padres lo pueden ver Ujú. y si nos hemos inspirado en un libro, pues se colocan algunas acuarelas de los niños y los materiales que se han usado, los pinceles, de forma bonita y estética, ¿no? Las acuarelas, el libro, y todo eso también forma parte de la documentación, que a veces pensamos que la documentación es solo un texto y una foto, y no, va mucho más allá. También los materiales que ellos han usado son parte de la documentación. Qué bonito y cómo se le da valor, ¿no? Pues de esa forma. Al final es como un Exacto, museo. al final, sí, es verdad, es como dar valor, exacto. Un museo de lo que ocurre y de lo que pasa, y que luego para los propios, o sea, es muy bueno para la familia y para los educadores, pero también para los propios niños, ¿no? De ver lo que hacen, su progreso, y como tú dices, de ver que se da valor y no se pone en una repisa o se guarda en un cajón y mañana será otro día. Claro. Y da valor también, yo creo, al proceso, no solo al resultado, ¿no? No solo pues lo que estábamos acostumbrados en infantil de llevar la carpeta final con todas las fichas tal que había hechos, ¿no? Como, sino Es que verdad. ha habido en todo este proceso, ¿no? Me parece que es bello el valorar el camino, no la meta, o Claro, no sé, entiéndeme. Mm. y que a los padres no vean solo el boletín de nota final o los ítems, o bueno, eso al final del curso o al final del trimestre, sino que de esta forma diariamente o semanalmente se van dando cuenta bueno, se van dando cuenta y son conscientes porque lo tienen ahí de los procesos que viven sus hijos, ¿no? Claro. Mm. Fíjate todo lo que hemos compartido sobre el enfoque Reggio Emilia en este ratito mini resumen y muchas veces por lo que se conoce es Reggio como la pedagogía de la luz. Sí. Sí, eso pasa mucho, más de lo que a mí me gustaría. No he hecho, igual debería hacer otro post, yo es que ya te lo he dicho alguna vez que a mí no me gusta hacer polémica, pero igual tendría que hacer yo otro post diciendo, Reyo no es la pedagogía de la luz. Lo que pasa es que creo que es meterme en un jardín un poco complicado y yo no quiero hacer polémica. Pero efectivamente, aparte de que Rillo es amplísimo y como habéis dicho, como ha dicho Sandra, y como habréis notado, estamos hablando de muchos temas, se entrelazan muchas cosas, es muy profundo. Yo siempre lo digo, que Rillo no es, me leo un libro y ya lo tengo, me miro una charlita y ya está. No, es mucho más, hay que vivirlo, hay que experimentarlo, hay que interiorizarlo incluso, pues con este tema pasa lo mismo de la mesa de luz. Se ha dado mucho bombo y mucho marketing y yo sé que es una cosa que quizá a nivel visual vende mucho, es muy atractiva. Las actividades, algo entre comillas más o menos novedoso, aunque quizás las educadoras estamos o las maestras estamos acostumbradas, pero pues la familia, otro tipo de personas quizás no tanto, pero no es la pedagogía de la luz, realmente ningún libro que leamos de autores importantes como pueden ser el propio Loris Malaguzzi, Carla Rinaldi, Bea Vecchi, Alfredo Yuelo, ninguno de ellos menciona la pedagogía de la luz. Rillo es más bien la pedagogía de la escucha, del asombro, de la belleza, de la curiosidad. Todas estas cosas que yo he dicho realmente la definen mucho mejor que la pedagogía de la luz. Y yo no es que sea una hater ni nada por el estilo. De hecho, esto no lo digo solo yo, lo dice Gino Ferri, que también es otro autor bastante relevante dentro de esta filosofía. Y él tiene un artículo que además de ello habla de otras pedagogías, pero dice esto de no sé en qué momento hemos empezado a llamar Reyo pedagogía de la luz. Yo nunca lo vi, él dice, yo nunca lo vi en ningún manual,
y no me identifico con eso y no entiendo por qué Reyo se llama así. O sea, de repente a alguien se lo inventó, supongo, y la magia de Internet, ¿no? La magia de las redes que al final pues se ha popularizado, porque quieras que no es bastante comercial. Es una cosa que, pues, como he dicho antes, es atractiva y llama la atención, Sí, es verdad que pero la luz no, es un no se recurso que se ajusta. utiliza, es una herramienta más, ¿no? Digamos, la mesa de luz, pero también la luz natural, ¿no? A través de, quizá en los cristales a veces se pone ciertos colores, se refleja, se, bueno, se utiliza la luz, ¿no? Como un recurso más para fomentar esa curiosidad, esas preguntas, ese espíritu investigador de la infancia. Sí, Pero, totalmente. O sea, sí que sí, se usa. ¿verdad? Mm, Tampoco, yo no he dicho tampoco que no sea o que, y también se usa la está mesa claro, de luz, sí. y yo a veces lo comento en formaciones, pues la mesa de luz tal y cual tiene obviamente posibilidades y se pueden hacer maravillas. Eso yo no le estoy quitando ningún mérito, la mesa de luz tiene potencial, eso vaya por delante. Pero Mm, como tú dices, se trabaja de otra forma con el sol, incluso lo que mucho, que yo solo he visto un poco menos, es el retroproyector. El mm, retroproyector tiene muchísimas posibilidades y se ha hecho como muy conocida la mesa de luz y en Rello realmente, por lo menos lo que yo más he observado cuando he ido a alguna visita o he colaborado además, y bueno, y hay un montón de fotos, si leemos libros podemos tenerlo ahí, que es el retroproyector y también el sol. En el libro de los 100 lenguajes del niño hay un que cuentan varios proyectos, ahora no me acuerdo del título, pero hay uno de los proyectos que trata sobre la sombra de la hormiga, creo que se llama, l'ombra delle formiche, es que lo estoy pensando en italiano. Sí, la sombra de la hormiga es uno que trata de eso, un libro que trata de eso. Y luego en el otro libro, en los 100 lenguajes del niño, hay otro proyecto con la luz, pero es con la luz del sol. Como ahora no mm. me acuerdo bien, pero como que salen y experimentan, investigan, pero eso con la luz natural, que muchas veces no necesitamos pues tantos artilugios y tantas historias. Sí, sí, sí. Em, Al final damos vueltas a algo que es como, es- partimos otra vez de esa imagen del niño como ser capaz, inteligente, que desarrolla su propio pensamiento y en algo tan cotidiano como es su propia sombra o salir a la naturaleza y estar en contacto con, investigar lo propio, lo cotidiano. Aparece que no necesitamos, digamos, Ujú. una inversión económica, unos materiales específicos, ¿no? A eso nos referimos, que al final es la mirada de la persona que acompaña la que da valor a eso, ¿no? Al final me gusta un poco hacer este resumen porque lo hemos visto en la documentación, lo hemos visto, es saber ver lo que está sucediendo. Total. Sí, Sí. sí, sí. Y bueno, también me ha gustado mucho que nombres ciertos autores y libros y sí que si nos podrías recomendar alguno, algún libro en concreto o también sé que se han editado proyectos, como tú decías, que Reggio, dentro de su proceso de documentación, también como que tiene libritos de proyectos, ¿no? Que recoge. Sí, Es sí. interesante cómo... Eh, Mira, cogiéndote ese hilo, hay algunos que lo han traducido, o sea, de esos libritos de proyectos no están todos traducidos al español, pero hay algunos que sí. Hay uno que se llama Consejería, que es de consejos que dan los niños, y es bastante divertido. Hay otro que se llama De viaje con los derechos, que ahí hablan de los derechos humanos, porque realmente en Río el tema de los derechos humanos es bastante importante, sino fundamental, es algo como que tiene muy presente. Y luego con respecto a libros y autores, que es verdad que he soltado así un par, ahora voy a intentar como decirlo en orden y que quede claro. Sí. Para empezar, yo diría que es como muy cortito, muy breve, muy sencillo, pero un poco la Biblia de Reyo, como el buen libro para empezar, se llama la educación infantil en Reggio Emilia. Y ese es Ujú, de Loris Malaguzzi. Realmente son extractos de una entrevista que se le hizo a Loris Malaguzzi hace unos cuantos años, sí, hace bastantes años porque Loris murió en el 94, o sea que ya hace, ¿no? Y es muy interesante porque en ella él explica prácticamente casi todos los fundamentos de Reggio, por qué hacen lo que hacen,
incluso por qué los grupos son de la misma edad, que esto también a veces se ha un poco cuestionado, él da una serie de razones. Eh, Explica muchísimas cosas el valor de la creatividad. Entonces ese libro, que está editado por Octaedro, es muy interesante. Ujú. Luego hay otro libro, voy a decir algunos, tampoco muchísimos, porque no quiero tampoco sobrecargar a la Sí, no, está gente. bien. Hay muchos, pero bueno. Luego hay otro de Bea Becky, Bea escrito con V y Becky también escrito con V y dos Cs de casa. Bea Becky tiene un libro que se llama Arte y Creatividad en Reggio Emilia, que habla pues justamente de eso. Ella era atelierista, era tallerista, fue muchos años tallerista en las escuelas de Reggio y habla pues de los lenguajes expresivos y del papel tan fundamental que tiene el arte y la creatividad dentro de la pedagogía y de cómo ellos lo llevan a cabo en las escuelas. Esos dos son bastante imprescindibles. Y luego otro que se llama Los 100 lenguajes del niño, es de Loris Malaguzzi, pero luego tuvo colaboraciones. De hecho, incluso Francesco Tonucci, que Frato, que Ujú. supongo que a mucha gente le Sí, sonará, también participó en ese libro, ¿no? Tiene un capítulo que lo escribió Francesco Tonucci. Entonces, esos tres libros me parecen interesantes. Y luego, que mucha gente me pregunta, no tengo dinero, no tal, ¿cómo empiezo? En internet hay muchísimos artículos de Alfredo Yuelos, es que yo creo que si pones artículos Alfredo Yuelos te salen, sí, de sí Mara aparecen. Davoli, que también fue atelierista y Mara Davoli es también una autora bastante relevante, y de Gino Ferri, Gino con G, Gino Ferri, que también, el autor que he comentado antes, que también tiene muchos artículos y por internet creo que se pueden encontrar, yo creo que más o menos con relativa facilidad. Súper interesante. Yo me lo he apuntado todo porque es verdad que a veces te interesa algo y dices, ay, ¿por dónde empiezo? Y en esa búsqueda de información, pues eso, a veces no encontramos las fuentes más que nos llevan a la clave, ¿no? Y igual eso, nos quedamos en la superficie. A mí me pasaba, por ejemplo, que este enfoque yo solo lo había conocido dentro de propuestas o, bueno, en esto también hay controversia porque antes se llamaban propuestas pedagógicas, otras veces instalaciones, otras veces se ha llamado provocaciones, pero yo solo conocía Ujú. estas cosas como algo puntual que se realiza ¿no? para un grupo de niños y niñas. Y luego me di cuenta de que esta era la inspiración, quizá, ¿no? El montar un espacio, pues quizá a veces utilizábamos la luz negra, utilizábamos las mesas de luz, o sí, y, y luego me di cuenta de todo esto que nos has explicado. Y yo creo que quizá hay escuelas, yo vengo de escuela infantil, que hemos confundido que Regio es solo las propuestas. No sé cómo llamarlo porque tiene diversas No acepciones te esto. preocupes, no te Pero preocupes. sí, creo Ahora que en lo eso hablamos si también, quieres. ¿no? Hay, ¿verdad? Hay dudas, ¿no? Quizá en eso también, o malos Hay entendidos. dudas y yo entiendo que son términos un poco complicados y yo no me voy, como he dicho antes, no me considero eminencia de nada y no soy quien para juzgar. Igual que si alguien dice método Reyo, bueno, si le interesa yo le explico en plan, oye, mira, esto sería más correcto, pero no yo no voy a juzgar a nadie ni mucho menos. El tema de lo que dice, a ver, provocaciones se empezó a usar un poco como pedagogía de la luz por el tema de redes y por el tema de Internet. Yo no sé quién fue exactamente y tampoco es cuestión de señalar a nadie. Yo no sé quién fue que se inventó esto de provocaciones. Yo después de preguntar y hablar mucho, porque es de verdad, y yo decía, bueno, a lo mejor sí se usa, a lo mejor hay pedagogos que sí. Sí que me han dicho que hay ciertos pedagogos que lo usan en Reyo, pero que no es lo común. Como he dicho antes, yo en todos los libros que me he leído, ningún autor de Reyo, todos los autores que he comentado antes, también Carla Rinaldi, Malaguzzi, etcétera, ninguno menciona esto provocación. Lo que sí menciona Malaguzzi, creo que de ahí vino como un poco la confusión, es la seducción estética, que para él Vale. era que había que seducir, que también, a ver, que ahora como estamos, también seducir suena un poco, pero bueno, la seducción estética en el sentido de que eh, el cómo dispongamos los materiales bueno, y el espacio, porque el espacio es el tercer educador, ¿no?
el cómo de atractivo, estético, bonito. No quiero decir solo bonito porque me parece una palabra un poco, pero bueno, atractivo, estético, estén esos materiales y esté el espacio, eso va a influir en el interés de los niños, en que les emocionen, que pues, en su interés y en que quieran aprender o descubrir o explorar. Ujú. Entonces, el tema de seducción estética yo creo que se redujo a provocar, Mm. provocar, porque es como, sí, yo entiendo que es provocar Y como curiosidad, atraer, ¿no? Quizá en el sentido de atraer, voy a exacto, ponerlo en vez, bello para que atraiga la atención, ¿no? Quizá viene por ahí, para ¿no? Esa provocar esa seducción atención, en ese sentido. exacto. Mm, Yo siempre digo, y de hecho ya aprovecho, veo cursos y personas supuestamente formadas en Rello, yo no sé yo quién lo ponga en duda, que hablan de provocaciones y a mí cuanto menos me sorprende, porque yo no, en mis casi 5 años que he estado en Italia, no, ni en la escuela tampoco decíamos vamos a hacer una provocación. Yo las llamo propuestas, bueno, y como se llaman allí, propuestas o invitaciones de juego, o propuestas, una propuesta sensorial o una propuesta pictórica o una propuesta de modelaje, lo que sea. Y la verdad mm, que me gusta mucho la palabra propuesta, más que actividad y más que otras cosas. El tema de instalación de juego mm, o instalación, bueno, viene del arte, están las instalaciones artísticas, que eso es del arte contemporáneo, no me voy a meter en mm, ese tema porque no soy artista, no voy a artes, pero viene de ahí. Y a ver si lo digo yo bien. Es que estoy pensando en un nombre, pero Javier Abad, que iba a decir otro nombre sí, y no era Javier Abad, y Ángeles Ruiz sí, tomaron un poco, ellos sí son, por lo menos él, ella ahora lo tengo un poco en duda, pero él sí que es artista, él estudió Bellas Artes y ahora son profesores en la universidad, y tomaron este concepto de instalaciones artísticas que vienen del arte contemporáneo y lo trasladaron al mundo pedagógico. Y mm, ellos crearon el concepto de instalación de juegos. Y en realidad el concepto de instalación de juegos viene de Ángeles y de Javier, de sí, estos dos autores. Y bueno, ellos le dan mucha importancia al simbolismo, tienen como una serie de pautas para crear estas instalaciones, entre ellas que no pueden haber más de 3 objetos. Sí, yo siempre derivo. Si alguien quiere más información o tal, yo derivaría siempre a ellos, que son los creadores, tienen libros sobre mm, la temática, tienen en sus redes que es instalación barra baja de barra baja juego o instalaciones barra baja de barra baja juego, ese es su Instagram, sí. y ahí tienen un montón de posts y de información. Entonces, Y publican mucho a no nivel viene, es investigación, verdad que ellos dicen que se inspiran en Rello, pero creo que es más bien por el tema de cómo presentan los materiales, que sean la estéticos, que sean estética. atractivos. Pero en Mm, Rello no te dicen instalaciones de juego, realmente es un concepto que mm. ellos bueno, se crearon ellos, ¿no? Sí, han Entonces desarrollado, estas, ¿no? A lo pues, largo de los años han exacto, que desarrollado han y creado es muy y rico y la verdad que geniales, leer sus que me parece artículos, sí, súper son muy interesante, sí, sí. interesantes. Sí, pero es verdad que a Ujú. veces yo creo que cuando leemos por encima hacemos una mezcla de todo y fíjate, cada cosa tiene su origen. Y Sí, de hecho el problema es que bueno, problema, no sé si problema, pero se ha popularizado tanto que hay mucha gente que dice, que ellos mismos lo dicen, he hecho una instalación y le ponen, por ejemplo, luces o música, y realmente si tú te ciñas al concepto de Javier y de Ángeles, ellos dicen que ni luces ni música, que para ellos una instalación no necesita tener ni luces ni música y que tú se la puedes poner, pero entonces no es una instalación de juego, es sí, es otra cosa, propuesta, es una no sé, propuesta, es sí, otra cosa, creativa puede pero ser bueno, o lo que has dicho, creativa o artística. lo que sea, exacto. Ujú, Pero, ujú. pero bueno, ahí está la cosa. La gente al final dice, ah, pues lo llamo instalación de juego y ya está. Sí. Es interesante ir a las fuentes, creo. Yo creo que eso siempre es algo que tú vienes repitiendo, ir a autores, ir a las fuentes. Y ahora que yo creo que hemos asentado las bases, vamos, para mí ha quedado como mucho mejor definida este enfoque, definido este enfoque. Sí me gustaría, Mara, conocer un poco tu historia así a nivel personal. ¿Cómo te ha llevado la vida a, a estudiar magisterio? Después hiciste un máster en Cultura de la Paz que te lleva a Italia y cómo allí, bueno, pues es que te especializaste en Sí, este enfoque y conociste el modelo educativo, pues bueno.
anteriormente habías conocido el modelo nórdico por infantil, ¿no? Por el grado de infantil, y después cambio a otra punta y conoces este otro, ¿no? Me parece muy interesante todo lo vivido en este sentido. Y realmente, no sé, siempre digo que la vida un poco me ha ido llevando porque, mm, no sé, no lo he ido buscando yo, sino que hay muchas cosas han aparecido en mi camino. Obviamente porque me he esforzado y porque tal, pero bueno, han ido un poco surgiendo y apareciendo. Yo no, cuando estaba en la carrera no me imaginaba en Italia ni nada de eso y al final, mira. Efectivamente, se me ha ido un poco, pero creo que lo he comentado antes, que sí, que estuve de Erasmus en Dinamarca y en Noruega en el último año de carrera, y allí pues profundicé mucho sobre el modelo nórdico, que ya le he dicho a Sandra, no me voy a meter mucho en eso ahora, pero que se basa mucho en contacto, estar al aire libre, contacto con la naturaleza y desarrollo tanto del desarrollo psicomotor, la psicomotricidad, como también bueno, sí, las habilidades o las competencias sociales. Y tras esa experiencia, bueno, estuve trabajando un año, hice el máster y del máster me fui a Italia, que en principio Italia, como, no sé, creo que también lo he comentado, iban a ser 3 meses, pero se alargó. Allí he estado trabajando, al principio trabajé mis primeros años en distintas escuelas, de tanto de 0 a 3 como de 0 a 6. Hubo una experiencia bastante relevante que fue que trabajé en una escuela privada que está en Bolonia y es de las más prestigiosas de la ciudad y el proyecto pedagógico de esta escuela está seguido por Reggio Children, está supervisado, digamos, por Reggio Children, es decir, que em, eh, pues su modelo pedagógico y todo lo que hacen, aún no estando en Reggio y aún estando en Bolonia, que es una ciudad cercana, eh, está muy impregnado de Reggio y digamos que intentan ser lo más fieles posible a los principios de Reggio, que luego los niños son diferentes, la ciudad es diferente y demás, pero intentan ser lo más fieles posible. Y esa experiencia me ayudó mucho y me gustó mucho porque no solo conocí Reggio de forma teórica, que hasta ese entonces más o menos era como yo lo había conocido, sino también de forma práctica. Tras esa experiencia me mudé, me cambié de ciudad, me fui a Parma, trabajé en otra escuela en Parma y una vez establecida allí, por también circunstancias y cosas de la vida y del destino, me surgió la oportunidad de trabajar en la fundación, bueno, Fundazione Reggio Children, Ujú, que está en Reggio Emilia y es la fundación que se encarga de difundir y de promover el enfoque tanto en Italia como a nivel internacional. ujú. Esta fundación tiene muchos proyectos, muchísimos, porque a nivel educativo es bueno, bastante importante. Y a mí en concreto me asignaron el proyecto de Remida, que es un centro de reciclaje creativo, que digamos que es un pilar o una pata, perdóname la palabra pata, Sí, importante dentro del sistema educativo de Reggio Emilia, porque es un centro que recopila y almacena bueno, materiales de desecho que las empresas ya no necesitan, pero que realmente pueden tener una segunda vida. Son obviamente no tóxicos y no peligrosos, son materiales no claro, tóxicos y no peligrosos. Y luego los profesores, los maestros y bueno, las personas que generalmente trabajan con niños y con jóvenes, que también pueden ser monitores, gente que trabaja en asociaciones y demás, van a recoger esos materiales para usarlos con sus proyectos. Entonces tiene un fin educativo y pedagógico, pero también un fin medioambiental, que también es muy bueno, ¿no? De dar una segunda vida. A través del juego, a través de la exploración y bueno, tienen materiales de todo tipo. Entonces yo en Remida realmente no trabajé como profe ni como maestra, mis funciones eran otras, pero como le he comentado a Sandra, la parte creativa y artística es la que más desarrollé, ¿no? La que como que más me inspiró porque había muchísimos estímulos allí, o sea, con claro. tantos materiales y tal, era imposible no ser creativo. Fue una experiencia muy, muy, muy guay. Y Es interesante sí, porque, estoy bueno, está en pensando, exacto. el centro Loris Malaguzi sí que es referente, ¿verdad? Allí en lo que es la región de Reggio Emilia, es como un centro que sí que, bueno, tiene exposiciones, ¿verdad? También Sí. realiza, bueno, claro, está ahí la Talleres, fundación, me comentabas, está ahí la fundación de Reggio sí. Children.
en el Centro Loris Malaguzzi están, es que hay dos organizaciones que se llaman prácticamente igual, pero son distintas, cosas de Italia, que están en el Centro Loris Malaguzzi. Una es Reggio Children y otra es Fondazione Reggio Children, que además es que tienen el mismo nombre. Ujú, Entonces, ahí están, en ese centro están las oficinas, hay atelier, hay talleres, hay exposiciones para para los visitantes y es verdad que van profesores de todo el mundo, de Italia, pero también de fuera durante todo el año. Hay un ujú, montón de grupos de estudio durante todo el año, que durante unos días, bueno, pues vas al centro Malaguzzi, te enseñan también Remida, que está en otra parte, te enseñan también, eh, yo lo diré, las escuelas, ujú. algunas escuelas, eh, que son buenos viajes pedagógicos, ¿no? Que para quien pueda hacerlo, la verdad que es una experiencia súper enriquecedora y súper buena. Mm, Ujú. Qué interesante. Y claro, después de estas experiencias, bueno, ya desde mm, Italia comienzas a hacer formación, ¿no? A ser formadora, a ofrecer online, ¿no? Pero también creo recordar que sí, estuviste en la época de la pandemia, y ahí ese momento histórico ya, y, sí, y comienzas como a pues divulgar desde allí, o sea, sí, desde Italia. realmente, a ver qué yo piense. Mm, en la pandemia, en abril, es que estaba pensando en fecha, en abril de 2020, iba a decir 18, anda que sí, no, abril de 2020, que es la pandemia, yo, marzo, abril, bueno, sí, en la Sí. pandemia, me puse a divulgar por redes Ah, a tope. Pero bueno, un poquito antes de eso, una profesora de la Universidad de Granada, había visto por redes como un post mío, bueno, algo vio, ¿no? Y se acordó de que yo había sido su alumna. Entonces, y que en la universidad, pues como he dicho antes, tratan ello, pero de una forma muy superficial y muy teórica y poco práctica. ujú, Entonces ella dijo, uy, una antigua alumna que ha estado allí, que está allí, que lo vive y demás. Entonces me contactó. Y la primera charla que yo di, que fue online por la pandemia, fue para la Universidad de Granada en ujú, mayo de 2020. Y de ahí, poco a poco, pues han ido surgiendo talleres, charlas y demás. Hasta 2022 fueron ujú, online porque yo estaba en Italia, entonces era un poco difícil hacerlo presencial. Y ya una vez en España, ya en 2023, sí que he hecho formaciones tanto para equipos educativos, claustros, eh, estudiantes de la universidad, estudiantes de FP, y pues presenciales. También las sigo ofreciendo online, que a veces hay gente que por cuestiones logísticas o por otros motivos prefiere o es más cómodo hacerla online, pero ya mm. estoy aquí, ya sí que puedo desplazarme y moverme. Es algo también que te gusta, ¿no? Esa labor bueno, divulgación, formación, un poco, pues lo hablamos durante la entrevista, al final es desmontar mitos o clarificar o, digamos, dar la información rigurosa sobre cierta mirada, ¿no? Educativa. Sí, total, muchísimo. O sea, es algo que me llena mucho. De hecho, siempre lo digo, que he descubierto que formar a adultos o a estudiantes, pero bueno, al final son adultos, que tampoco yo me lo imaginaba, es algo que me gusta, además sobre un tema que despierta en mí como tanta pasión, ¿no? Y Ujú. un tema que Ah, me sale en italiano, mi sta molto a cuore, es como me toca mucho el Toca el corazón, lo tengo en corazón. mi corazón, sí. Sí, Eh, entonces es como muy gratificante también darlo a conocer porque Reyes no se conoce mucho en España y creo que es una buena labor también, eh, pues darlo a conocer y que sí. cada vez más escuelas y más profesionales lo conozcan y Creo que también hay y cada lo vez más traten de llevar a interés. cabo. Claro, Sí, yo eso sí. Es verdad que sí, yo digo, poca gente lo conoce, pero es verdad que en los últimos años hay mucha, es que en nuestro mundillo de pedagogía activa sí, pero es que de verdad que yo luego hablo con gente y me ya, dicen, ¿qué? ¿Reyo? ¿Eso qué es? Montessori ya. medio que no, porque al final se ha hecho muy comercial también Mm, Montessori, pero Reyo ya, no tanto, pero sí que estamos en el camino, como Waldorf sí, y bueno, otras pedagogías. claro.
Sí, sí, al final lo que se tiene en común es esa mirada, desde lo que partías al principio, que me ha gustado que Mm, inicies con ese, la mirada. Primero, la mirada. ¿Y sí, la qué mirada del niño. preguntas frecuentes encuentras o qué necesidades en los equipos encuentras que son como, qué intereses tenemos los docentes, las docentes de infantil? Porque sobre todo me comentabas que la gente interesada es de infantil más bien que de primaria o de Sí, otras etapas. a veces llega gente de primero de primaria, segundo de primaria, los primeros cursos de primaria, pero la mayoría son de infantil, la verdad, Ujú, tanto de escuelas infantiles como de coles, ¿no? De colegios. ujú, Y bueno, mucha gente me llega de nuevas o de eso de algo he escuchado, bueno, no tengo mucha idea o pinceladas, ¿no? A lo mejor algo de la mirada del niño, algo de atelier y poco más. El tema que suele generar más interés y más como, ay, quiero saber más esto del tema de los 100 lenguajes, la cultura del atelier, la creatividad, porque, bueno, al final realmente es muy importante y además yo creo que cada vez más estamos concienciados sobre lo importante de ser creativos, que al final es una habilidad muy valiosa para pues para la vida, ¿no? ujú. Eh, y ese es el tema que suele suscitar más atención o más interés. Aunque luego, por ejemplo, el tema de diseño de espacios también, de la Ujú. documentación también, pero así como quizás también el más llamativo es el tema de la creatividad y del atelier, que por ahí se puede enganchar un poco a la gente. Y el Claro. tema de la mirada del niño, cuando lo he tratado, me gusta mucho porque realmente, por ejemplo, Montessori y Loris Malaguzzi o Reyo comparten Ujú. esto de la mirada del niño autónomo, el niño capaz, el niño competente, y hay muchas miradas de pedagogía activa que Sí, la Picler comparten, ¿no? o sí, hay Picler, sí, otras muchas. Picler, exacto, también. No es nada exclusivo de Reyo. Y Ujú, yo a veces digo, Es que hablar de esto, si la gente ya estarán súper concienciados y que ya estamos más que hartos, ¿no? De verlo. Pero luego me doy cuenta que cuando lo trato, surgen muchas cositas y hay mucha reflexión. Yo siempre lo intento hacer desde un punto de vista no crítico, ujú, libre de juicios, simplemente mm, porque a veces pues pasa, ¿no? Pues yo he hecho esto, uy, pues me he dado cuenta que quizás no he sido del todo respetuosa o quizás ya está, sé que todas tenemos fallos, somos humanas, no pasa nada. Si la idea no es juzgar ni criticar a nadie, es al revés, aprender todas juntas. Entonces, el tema de la imagen del niño también da mucho pie a reflexionar y sobre nuestra propia práctica educativa. ujú. Y creo que eso es muy bonito y muy necesario y muy valiente para quien lo hace. No todo el mundo Sí. se atreve, pero si da lugar a un espacio seguro, creo que pues al final es necesario y es bonito y se consigue. Sí, es la reflexión que nos lleva a eso, a la mejora y a estar en el camino, porque al final es un camino, Exacto. un proceso, un aprendizaje que no dejaremos, como Malaguchi también plantea las cosas de 0 a 99 años o de 0 a 100 años, ¿no? Es un poco la sensación de, es a lo largo de la vida el aprendizaje. Me gustaría Total. que me hablases del proyecto que tienes, porque hablando de que te tocaba el corazón esta pedagogía, me ha venido a la cabeza la historia de la casita, que conmigo la has compartido. La casita Granada es en redes sociales y es el Mm, proyecto que donde tú te criaste y vuelve a ti. O sea, digamos, mm. qué bonito este espacio, ¿no? Cuéntanos cómo es y cómo era lo que era en tu infancia, que era el lugar donde creciste. Sí, literalmente, o sea, bueno, pues como bien dice Sandra, y como he dicho antes, que de ahí me viene la vocación y el tema de estudiar educación infantil y demás, fue porque yo me crié en la casita, ahí estuve. Y fue muy interesante porque digamos que viví lo que es una escuela infantil y todo lo que supone desde pequeña. Entonces, mi madre estuvo desde que la abrió a finales de los años 80 hasta el 2004 ahí a pie del cañón. Luego, por distintas circunstancias de salud y demás, la alquiló a otras dos chicas y estas dos, que a su vez habían sido mis seños de cuando yo era Qué pequeña. bonito. Y estas
Y estas dos chicas han estado hasta 2023, hasta el año pasado, ¿vale? Porque por circunstancias también de salud se tuvieron que ir. No, no fue viable, pues que para ella no era viable continuar con el proyecto y decidieron irse. Ujú. Entonces llegó Mara. Yo Llegaste de lo nuevo a la retomé, casita. lo, lo retomé, lleva en realidad, bueno, de arreglo y poniéndole cabeza y corazón, como yo digo, llevo desde diciembre del año pasado con mi padre, que me ha ayudado mucho a todo lo que son pintar, montar muebles, montar materiales, juguetes, tal, en fin, un montón de cosas. Wow. Ahí está. Sí, ¿Qué idea pero tienes para este ya, espacio? ¿Qué exacto, el lanzamiento, proyectas digamos, en él? cuando yo empecé fue, bueno, vino Priscila Vela, la autora de Piezas Sueltas, que también Ujú. recomiendo su libro, ya que estamos, Sí. a hacer una formación en mayo y en junio lanzamos algunos talleres. Y yo cuando me dicen, Ajá. bueno, pero ¿qué es la casita? Defínelo en una frase. Siempre digo que es un espacio de juego y creativo para niños de 0 a 99 años o a 100 años. Entonces, la idea es desarrollar estas dos cosas que yo creo que en la infancia faltan, pero que también en la parte adulta también, que son el juego y la creatividad. Esos son los dos pilares de la casita. Entonces, Ujú. todas las actividades que se hagan, tanto talleres como actividades semanales y demás, todo, la idea es que gire, obviamente, en torno, bueno, todo, casi todo en torno a ello, pero también en torno a estos pilares de juego y creatividad. Entonces, bueno, la idea es eso, que haya talleres tanto para adultos como para niños. Y también talleres en familia, que eso a veces pasa, me lo han comentado mucho, que faltan, ¿no? Propuestas de en familia, que luego llega el fin de semana y dices, ¿y a dónde voy? O ¿y qué hago? Entonces, la casita pues quiere ser ese espacio para compartir, para que todo el que vaya se sienta cuidado y se sienta a gustito, a estar en un sitio bonito. Además, el sitio tiene mucho potencial. Literalmente se llama la casita porque es una casa, es una casita, una casa. Sí. Así que está muy bien ubicado. Estamos en el centro de Granada, o sea que no sé si está feo que yo lo diga, pero es que iba a decir que mejor imposible. Pues sí, Eh, claro. O sea, si es así, es tenemos, así. Que a mí me es encantaría así, ir, ojalá lo hay que tuviese ser más realista. cerca. Es que me encantaría ir Ya. para mis hijos, para mí, ¿sabes? Porque es cierto que espacios creativos además son como muy terapéuticos a nivel adulto ya, ¿no? O sea, el dedicarte un momento a la creatividad me gustaba mucho cuando decías que había que vivenciarla, que había que interiorizarla, ¿no? Para poder transmitirla a los niños y niñas. Y me parece que yo pensaba, ay, ojalá tuviese un espacio donde em, dar cabida a mi creatividad o A compartir eso, con otras claro. personas Y otro tipo además te de... lo pones como obligación, pero como lo tengo que hacer, lo quiero hacer, ¿sabes? Sí. Pues eso. Que a veces es autocuidado, casi eso, ¿no? Tener un Eso. espacio... Pero quiero Sí, decir que tienes un espacio y un lugar que luego dices, no, no, ya lo haré, o luego en casa no lo haces. Si te buscas ya. un día y una hora y un espacio, ya como que tienes la, entre comillas, obligación de ir o de decir, bueno, pues voy. Y el hecho de ser compartido, conoces a otras personas con los mismos intereses, inquietudes, al final se hace comunidad. O sea, quiero decir que lo bonito al final de tu proyecto va a ser que estás ofreciendo eso, pues algo tan bello a todas las personas que luego ellas mismas harán red, quiero decir. Mm. Sí, es Sí, 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 precioso. total. Pues, o sea, no quiero terminar este encuentro porque me inspira mucho, ¿no? Tanto tu historia como todo lo que nos has Ah. compartido sobre el enfoque rey. Yo creo que a mí también me ha gustado clarificar, ordenar ideas que tenía sobre este enfoque y poder compartirlas. Y sí me gustaría bueno, yo por mi parte agradecerte tu tiempo, tu sabiduría y conocimientos. Nos las has explicado además de una forma como muy amena, muy práctica, desde tu propia experiencia. Y bueno, o sea, seguro que a alguna de tus formaciones acudiré porque es verdad que hay poca oferta de formación en este sentido. Y, y te quiero agradecer mucho este encuentro sobre el enfoque Reggio Emilia. Tenía muchas ganas de hablar sobre ello. Y ahora te quiero dejar este espacio final para ti, para que compartas lo que te apetezca. Si quieres hablarnos de sensaciones,
proyección a futuro de lo que a ti te apetezca, como para cerrar este momento que ojalá podamos compartir en otros momentos o directos o otras cosas, ¿no? De Claro, claro que ideas. sí. Bueno, agradecerte el tiempo y el espacio y esta iniciativa de hacer entrevistas pues, a distintos profesionales, que con todo, siendo mamá y con todo lo que tienes, la verdad que te admiro porque, en fin, no sé, me parece muy interesante tu labor, también los grupos de reflexión que he visto que haces, o sea, no sé, para mí también era inspiración y está muy guay como conectar y compartir sinergias con gente que somos respetuosas, que seguimos el camino de las pedagogías activas y tal, que a veces es un camino un poco solitario, por lo menos a mí me ha pasado. Y un inciso con respecto a las formaciones que decías que se me ha encendido la bombilla, Sí, por si a alguien le interesa, a los que nos vean, o incluso a ti misma, pero no sé cómo estarás tú de horario y demás, es que el 24 de septiembre empiezo un curso, bueno, vamos a empezar un curso sobre Rello certificado por la Universidad de Granada. Es un curso totalmente online. Veréis que si os informáis, pone que hay una parte presencial, no es obligatoria, no os preocupéis, es totalmente online. Y es muy buena oportunidad, entre otras cosas, porque está certificado por la universidad. Entonces, bueno, las clases son en directo, eso sí, no se graban. Y nada, si queréis más información, me podéis escribir, ya de paso digo aquí mi correo, Mara Martínez Educa, todo junto, maramartinezeduca@gmail.com o por Instagram soy Mara Martínez _educa. Eh, y luego, si por lo que sea no podéis acudir a este curso, viene mal, en fin, no encaja y trabajáis en un cole o en una escuela infantil, pues puedo ir a vuestro cole o podemos hacerlo online, en fin, hay muchas posibilidades. Nada más que yo tengo un catálogo de formaciones y ahí explico todo, nada más que me escribáis, yo envío el catálogo y hablamos y vemos cómo podemos compartir caminos y trabajar juntos y juntas. Y ya está, las genial, es una sensaciones son muy oportunidad buenas. estupenda. Sí, a ver si la verdad, todavía quedan plazas, o sea, eso sí, son limitadas, pero todavía quedan, por eso lo estoy como diciendo y porque el Claro, 24 de septiembre es dentro de nada. de nada. Y de verdad que pienso que puede ser una muy buena oportunidad. Y las sensaciones, pues muy buenas. Yo espero que que la casita poco a poco vaya tomando forma. Siempre digo que es un proyecto que se está cociendo a fuego muy lento, que me lo estoy tomando con calma, porque por una serie de circunstancias. Pero bueno, poco a poco yo espero poder, ojalá que en el siguiente encuentro te cuente todavía más cosas de cosas que hemos hecho y de cómo va y, y ya está, y poquito a poco. Qué bien. Yo, vamos, estoy segura que con esa idea y ese planteamiento, espacio de juego y creatividad, pues será un éxito y ojalá se venga a más lugares y ciudades de España, claro que sí. Pues Bueno, Mara, un la súper semillita a lo placer. mejor luego crece. Claro, pues un placer de verdad compartir. Te agradezco muchísimo todo lo que hemos hablado, la experiencia Igual. y bueno, que te seguimos a través de redes. Yo para esto también me aporta siempre muchas cosas leer reflexiones de profesionales como tú, porque ya con el hecho de reflexionar sobre una idea o planteamiento crecemos y eso siempre, Ujú. siempre está bien. Pues nos despedimos. Pues Un abrazo muchas gracias, Sandra. hasta Un Granada abrazo. Ay. y nos vemos Y ya prontito. está. Ujú. Hasta muy pronto, ojalá que sí. Que vaya todo bien. Lo Gracias. mismo.